Vamos nuevamente a ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Agradeceré que me den confirmado si se me escucha y se me ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, y estamos grabando el programa para que después podamos compartirlo con aquellos que no pudiesen entrar el día de hoy, empecemos a ver algunos tips estratégicos de cómo preparar el cierre contable para este año 2025. Y como les decía, es un programa consolidado de ambos viernes. El próximo viernes estaremos con gastos deducibles y no deducibles. Como siempre, nuestro agradecimiento a Tributación Práctica, a nuestro amigo Julio Rayo, a CM Márquez Consulting, de nuestro amigo César Márquez, a AIC Evaluaciones de Ángelo Aguirre y a Ribeiro ML Asociados de mi amigo César Ribeiro. A ver, la idea es hoy día dar un paneo, de alguna manera una pequeña introducción. Hablemos sobre evasión, ilusión y economía de adopción. ¿Qué es el planeamiento tributario? Bueno, preparemos el cierre estratégico del contable y tributario 2025, una visión del catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal y algún detalle que seguramente también trataremos. ¿Por qué toco los temas de evasión, elusión y economía de adopción? Porque estamos acercándonos al cierre del ejercicio y es el momento casi sin tiempo de poder hacer una planificación adecuada del cierre del ejercicio y tratar de minimizar el costo tributario de lo que significa la declaración del impuesto a la renta, sobre todo. Se entiende que el IGB lo han ido manejando mensualmente. Todos sabemos que la evasión tributaria es violar las normas de manera intencional, pero ojo, recuerden que siempre para el derecho penal tiene que confluir dos cosas: la intención, ¿de acuerdo? O sea, el dolo y el conocimiento de lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Porque no puede haber solo dolo e ignorancia. Tiene que conjugarse las dos para que puedas hablar de un delito. Luego tienes la ilusión, que es forzar la norma, aprovechar vacíos y ambigüedades. ¿Para qué? Para que puedas de alguna manera sacarle la vuelta a la norma, entre comillas, o salirte por la ventana, así bajar tus impuestos. Y por último tienes la economía de adopción, que en principio todos sabemos que tenemos el deber de contribuir y sostener al Estado. Sin embargo, la idea es que no suponga que pagues en exceso impuestos, sino que pagues lo justo y lo razonable. Y esto es lo que busca de alguna manera esta tercera vía, que es enfocar estrictamente lo que la norma te da para que puedas administrar mejor tus costos tributarios. Esto está en el enfoque de la norma 16 de la calificación de elusión de normas tributarias o simulación. Y hay el riesgo de que la administración tributaria pueda determinar esa naturaleza del hecho imponible y además, basándose en las relaciones económicas del contribuyente, podría detectar en todo caso situaciones que no necesariamente obedecen en estricto a la norma o que han buscado cómo beneficiarse con ella, de manera tal que entonces pueda reducir su costo. En contrario sentido o contrario sensum, la administración tributaria tiene la facultad de cobrar esa deuda, de ajustar saldos y por supuesto eliminar todas aquellas ventajas tributarias que pueda haber obtenido el contribuyente o recuperar inclusive esos montos indebidamente devueltos. Cuando se evite total o parcialmente el hecho imponible o se reduzca esa deuda tributaria o se obtengan beneficios que no estén de acuerdo a la ley, entonces las siguientes circunstancias deberán ser suscitadas por SUNAT: que individualmente en conjunto esos actos sean artificiosos o que su utilización genere beneficios impropios o ventaja tributaria, lo cual evidentemente no puede permitirse en la medida que se escucha música de fondo. A ver, ¿ya está? Permítanme un segundito. Se escucha música de fondo. Permítame un segundito entonces para poder administrar el... Y vuelvo, denme un segundito para poder tratar de neutralizar ruidos. ¿Ya estamos mejor ahora sí? Y volvemos. Si se escuchaba muy alto, mil disculpas. Si era una música de fondo nada más, bueno, un poquito de... Si es que no hacía daño, pero en todo caso ya es que ya la estamos y ya no hay música, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, entonces les decía que estamos en esta situación de enfoque por parte de la administración y recuerden que SUNAT tiene todas las facultades para poder aplicar las normas que fueran, en todo caso, en consecuencia a las que debieron haberse aplicado. De manera tal que el saldo a favor del exportador o el reintero, recuperación, etcétera, y otros conceptos
que no sean pagos indebidos en exceso, finalmente, a través de esos actos simulados, la administración podrá recuperarlos o exigirlos. Esto es a modo de introducción. ¿Y qué es el planeamiento? Planificar, como su nombre lo indica, es visionar de alguna forma cómo es que queremos vernos en un futuro que pudiera ser a corto, mediano o largo plazo, y respecto de lo cual tenemos que administrar ciertos impactos. El planeamiento, desde el punto de vista del Colegio de Contadores, se define como el conjunto coordinado de conductas dirigidas a optimizar la carga fiscal. Hasta ahí yo me quedo con el concepto, pero la parte que no me gusta es donde dice con el objetivo de reducirla o eliminarla. No puedes eliminar la carga fiscal, eso es una falacia. No se eliminan las cargas fiscales, se reducen al punto que sean razonables, sí. Entonces, un planeamiento se refiere a una herramienta gerencial en principio, que es utilizada por profesionales como nosotros, y la principal tarea es identificar un adecuado uso o, en todo caso, una optimización adecuada y el ahorro en lo que es el pago de impuestos de manera legítima. Vamos, que el planeamiento tributario a través de una estrategia desarrollada debería eliminar contingencias tributarias, es decir, no me debería encontrar yo sorpresas a futuro, debería contribuir a optimizar el rendimiento o los rendimientos de la entidad. Además, se debería utilizar figuras legales que no impliquen simulaciones ni forzar las normas, de manera tal que pueda yo obtener una minimización de gastos y reducir adecuadamente ellos en la entidad. Además, obviamente, de reducir el pago de impuestos, sí, reducir el pago de impuestos es válido, utilizando correctamente las herramientas legales y siempre y cuando no caigas ni en evasión ni en ilusión. Entonces, dicho esto, porque estamos a puertas de lo que ya es el trabajo del cierre del ejercicio, que yo voy a insistir y siempre lo he repetido en mis charlas, el cierre del ejercicio no se trabaja a finales de año, ni el próximo año en verano, para el Perú. El cierre del ejercicio se trabaja desde el 1 de enero o 2 de enero de cada ejercicio, porque si no lo trabajan desde ese momento, va a ser muy tarde cuando quieran reaccionar para fines de año, porque muchas cosas probablemente se nos pasaron por alto. Este es un procedimiento que toda entidad realiza, toda compañía, entidad, el negocio, etcétera, y de manera tal que lo que hace es cerrar la información de manera tal que pueda yo obtener las cuentas anuales, como se dice mundialmente, o estados financieros, y pueda yo conocer, en todo caso, la posición del negocio en una determinada fecha. Me permite hacer ajustes, efectuar correcciones y obviamente calcular impactos fiscales, que es seguramente la parte que más nos interesa. Estos cierres, si bien es cierto, son o casi obligatorios, no casi no, son obligatorios hacerlo anualmente. Lo cierto es que por una cuestión de buena práctica no deberías esperar hasta fin de año para hacerlo. ¿Y para qué sirve? Bueno, el cierre tributario es para hacer un cálculo final que está basado en los análisis y ajustes de las cuentas anuales y específicamente para conocer las ganancias, beneficios y, por supuesto, para saber los impactos tributarios o cuantías fiscales que vamos a tener producto de ese cierre anual. Al respecto, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para un cierre adecuado y no solamente contable, sino también tributario? Pues recuerden que hemos hablado a lo largo del año de estos temas respecto de fehaciencia, reglas de bancarización. Ya saben que la fehaciencia es toda documentación que abone al tracto documentario regular. Tenemos que analizar causalidad, causa y efecto, generalidad, que recuerden que la generalidad no es que todos tengan que recibir lo mismo, sino que hay que ver exactamente quiénes son los grupos ocupacionales. Tenemos que tener una situación de devengado, y ahí tienen que tener el reflejo en la NIF 15 y en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. En la NIF van a recoger, evidentemente, la concepción del devengado, y en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta ya está de manera más disgregada la conceptualización de devengado. Por otro lado, el costo computable. Que el costo para su deducción debe ser sustentado evidentemente con comprobantes, nadie lo duda, y en el caso de gastos hay que verificar la formalidad que esté expresada en cada tipo de deducción, en cada tipo de gasto deducible. Pero recuerden una cosa, y ahí viene una confusión que a veces es bastante notoria. Costo no es gasto. El costo se controla a través del activo. Cuando ustedes hablan de costo, recuerden, y eso está en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, costo va a ser todas las erogaciones que yo efectúe de manera tal que ese activo esté listo para ser usado o para ser realizado. Caso de las existencias o caso de propiedad, planta y equipo.
¿de acuerdo? Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El costo pasa a ser gasto cuando el activo es realizado, como el caso del costo de ventas. Y por otro lado, tener cuidado con el pago de provisiones respecto de las fechas límite que tiene que hacerse con relación a la declaración anual del impuesto a la renta. ¿Qué ajustes previos al cierre? Recuerden que esta es una charla de tips. Ya hablaremos de la deducibilidad de gastos en la siguiente, un poquito más extenso. Y en este caso, los procedimientos previos que yo tendría que efectuar para poder, en todo caso, tener un cierre saludable, o por lo menos no correr con el cierre, es básicamente, recuerden, adecuación a NIF, hemos hecho 3 sesiones o 3 charlas de la hora tributaria respecto a adecuación a NIF y por qué su importancia y la obligación. Luego, las provisiones sobre cobranza dudosa, en donde muy pocos las explotan, pero casi nadie las sustenta. Bien. La desvalorización de existencias, que en resumen, recuerden que solamente existen 3 procedimientos de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, si hablamos del cierre tributario, no estoy hablando del cierre financiero. Los ajustes por operaciones en moneda extranjera, y esto es un punto que tienen que tener mucho cuidado. Yo he tenido situaciones en donde todavía, a pesar de las herramientas sistémicas, el ajuste por diferencia de cambio suele tener errores. El reconocimiento de ingresos y gastos diferidos, reconocidos con anterioridad, y que, recuerden, ya se hubiese devengado o todavía no en el ejercicio. Luego, revisar las depreciaciones y amortizaciones. Si se ha aplicado bien la metodología, si están en línea recta, es mucho más sencillo. Pero recuerden que en concordancia con las normas internacionales de información financiera, lo que yo debo hacer es primero estimar la vida útil y sobre eso luego conciliar con los límites de depreciación o amortización que se encuentran en el reglamento de la ley del impuesto a la renta. También las provisiones técnicas, las estimaciones de ejercicio en general, por supuesto, finalmente la determinación del impuesto a la renta y la participación de los trabajadores, y recuerden siempre revisar algunos ajustes que pudieran darse por estimaciones y políticas contables, siendo que las políticas se entiende que deberían estar ya consagradas desde un buen inicio porque son soporte para la implementación de las normas de información financiera. Y bueno, lo primero que tendríamos que tener en cuenta, recuerden, el corte documentario, que es un procedimiento clásico en respecto de contabilidad. Si bien es cierto, ahora los sistemas nos ofrecen cortes sistémicos mucho más prácticos, recuerden el corte es el método, porque finalmente es un método en donde se determina el monto exacto en donde se cierra una cuenta. Es decir, cuando yo hago un corte documentario, yo puedo determinar en este momento cuál es mi posición, por ejemplo, del fondo fijo y de los documentos que están hasta este momento sustentados. Respecto de cuentas por cobrar, puedo saber en este momento cuáles son, por corte documentario, todos los documentos que están pendientes de cobranza, siempre y cuando haya sido cuidadoso en llevarlos. Y precisamente para eso se hace un corte, para poder hacer una conciliación además respecto de los controles sistémicos. Eh, el corte documentario también te ayuda y dependiendo de las fechas en donde lo apliques, para poder tener una documentación completa y actualizada, porque vas a poder respaldar y evidenciar qué otros movimientos faltan respaldar. Hay que asegurarse en todo caso de que facturas, comprobantes, recibos, etcétera, y otros documentos estén siempre en orden, y eso significa tener un orden sistematizado del acervo documentario. Y por supuesto, se puede practicar conciliaciones de cuentas de las cuentas bancarias, que es la clásica conciliación, y también las cuentas por cobrar, por pagar o los saldos por inventario, además de otras partidas que pudieran ser necesarias de conciliar, y a veces no hablamos de pasivos cuando también estos se deberían conciliar. Luego tienen las previsiones fiscales o previsiones impositivas. Recuerden que en el contexto de las NIF y de la ley del impuesto a la renta, siempre es necesario, además de la provisión del principio de vengado, tienen que conciliar por aplicación de la DIC 12 si están llevando evidentemente normas plenas, o de la sección 24, 20, ya me estoy olvidando, respecto de NIF para pymes. Recuerden que el impuesto a la renta, finalmente la provisión debe incluir la estimación de la renta tributaria o de la renta neta. En todo caso, ojo, una cosa es la renta neta financiera y la renta neta tributaria. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a poder tener el análisis, recuerden, para poder administrar o aplicar el impuesto a la renta. Y respecto a otros impuestos como el IGB, se debe prever los efectos y los arrastres de crédito fiscal que pudieran haber de ser el caso, pero además es un buen momento para el IGB para reliquidar el impuesto anualmente. Una práctica que a veces se obvia es la reliquidación impositiva. ¿Qué es eso?
Por ejemplo, hay momentos en que la administración tributaria me puede enviar un requerimiento o una carta inductiva donde me dice, hemos reliquidado su impuesto de hace 4 años y resulta que nos debe. Y ustedes ni sabían. Entonces, siempre es bueno que cada año reliquide, es decir, vuelvas a recalcular el impuesto. Obviamente tomando en cuenta inclusive cualquier tipo de adición que tú pudieras ahorita, en este momento, estar determinando producto de tu conciliación contable y tributaria. El inventario es una parte fundamental del cierre contable, de ser el caso y de tener que hacerlo. Recuerden que por lo menos tenemos que practicar un inventario anualmente. Recuerden que el documento para poder sujetarlo es un acta de toma de inventario. Y esto no es nada más que la comparación física y comparativa, ¿no es cierto? Y además, tomando en cuenta los métodos de aplicación de valorización de inventarios, estos deberían ser clasificados también por la naturaleza o subnaturaleza de las existencias. Entonces, recuerden que la práctica del inventario, si bien es cierto, es una práctica saludable, también debe llevarse con un orden adecuado respecto de su toma. Y lo que van a obtener probablemente sean diferencias de inventario llamadas sobrantes o faltantes. Contablemente, si se encuentran sobrantes de inventario, bueno, deben ser registrados como un ajuste contable, ¿no? Contablemente es un sobrante. Oye, encontré más. Entonces, habría que reconocer la variación del costo de ventas inclusive. O la revaluación de inventarios puede ser necesaria si se determina que los sobrantes provienen de un error o fraude. Pero fiscalmente, los sobrantes de inventario podrían en algunos casos considerarse ingresos no declarados. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Si no se tiene una justificación válida, podría generar un ajuste, pero a ver, desde mi punto de vista, ¿no? Recuerden, sobrante o faltante, igual tengan cuidado con el efecto fiscal, ¿de acuerdo? Un sobrante de inventario implicaría que yo tengo más, ¿de acuerdo? Si yo tengo más, ¿de dónde apareció eso? Y ahí lo que tienen que tener es mucho cuidado para poder rastrear de dónde nació la diferencia y no pueda tener un efecto tributario adverso. Y si por el contrario tienen faltantes, recuerden que fiscalmente los faltantes de inventario solo pueden ser deducibles si es que aplicamos merma, desmedro, gastos extraordinarios o pérdidas extraordinarias. Y si no, tendríamos en todo caso que identificar a qué se debe el faltante, porque teóricamente habría salido más. Entonces, tengan mucho cuidado respecto a los ajustes y al final es preferible hacer el ajuste contable, pero no reconocerlo tributariamente para evitar problemas futuros. Entonces, finalmente, lo que deberíamos hacer luego es una revisión de ajustes contables y fiscales. En esta parte siempre es importante que se realicen los ajustes necesarios para que podamos, en todo caso, tomando en cuenta diferencias o las que fueren, aplicarlas de acuerdo a la razonabilidad que implica sin generar impactos fiscales posteriores. Luego, en la declaración de impuestos, asegúrate que estos ajustes estén totalmente válidos. Y finalmente, para el cierre fiscal y contable, debe hacerse, en principio, en base a la realidad económica, de acuerdo a lo que mandan las NIF. Y contraste tributario, de acuerdo a lo que nos limitan las normas tributarias en Perú. Asegúrense de que todos los registros fiscales estén alineados, en todo caso, con los informes contables respectivos. De esto hemos hablado infinidad de veces y hay una diversidad de informes que podrían, en todo caso, aplicarse o implementarse. Para cerrar, recuerden que tenemos los esquemas de alto riesgo fiscal que siempre podrían traernos problemas. Estamos en la tercera visión, en la tercera versión, no obstante, esto puede generar, esto no es estático, es dinámico, por lo tanto puede generarse versiones nuevas. Y lo que tienen que hacer en todo caso, en comparación con la norma 16 o en contraste con esta, la idea es que el objetivo es poner a disposición información de todos para que no cometamos estos esquemas. La idea es motivar un cumplimiento voluntario y publicada para eso, ¿no? Estos son todos los esquemas del catálogo de alto riesgo fiscal que lo pueden encontrar en la web SUNAT por si acaso, no es que sea reservado, es una información pública. Acá hay muchos de ellos y inclusive hemos hecho una charla dedicada solo a esquemas de alto riesgo fiscal y de alguna manera la idea es que podamos compartir estos detalles para que podamos, si se quiere, entender que estos mecanismos ya han sido detectados por la Administración Tributaria y podrían derivar en otros que finalmente podrían ser aplicados, seguramente serán aplicados para poder obtener reparos tributarios. Y con esto nos concluimos, en todo caso, la charla del día de hoy. Recuerden que estamos atentos a todas sus consultas y necesidades, porque somos no solamente un estudio que pretende transmitir con ustedes o compartir con ustedes un poquito de experiencias, sino por supuesto también estamos atentos a cualquiera de sus inquietudes, consultas que pudieran tener
y que estaremos gustosos de compartir cualquier alcance que pudieran permitirnos ustedes. Como siempre, voy a Marcial Coronel, estás en sala, porque la vez pasada creo que no te pude ver, pero si es Marcial, Marcialito, muchísimas gracias. Yo siempre te voy a saludar en mis charlas, Marcial. Marcial ha sido mi maestro en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, y como siempre lo digo, es un honor que un maestro esté en este modesto programa, siempre atento a este su recordado alumno. Así que mi abrazo fraterno contigo, Marcial, y extensivo, como siempre, a todos los docentes en mi facultad. A todos ustedes, muchísimas gracias. La hora tributaria llega por ustedes y para ustedes e intenta simplemente ser un agente de experiencias compartidas. Y a todos nuestros auspiciadores también mi abrazo fraterno. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Estaremos saliendo el viernes a las 11, salvo alguna urgencia. Pero la idea es que podamos compartir esa última charla del año hablando sobre deducibilidad de gastos. Y ahí sí nos vamos a pasear por todo el artículo 37, o casi todo al menos. Así que estará interesante. Muchas gracias el día de hoy por su atención. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana. Mi saludo y abrazo fraterno a todos los compatriotas y que Dios ayude siempre a nuestro país. Nos vemos.